podcast. Entonces, podríamos ponerle clase número 1 de podcast y ese sería ese sería el nombre del podcast. Subir el contenido de audio solo a plataformas de audio como Spotify, como Deezer, como Apple Podcast, y como también tenemos el recurso del video, entonces aprovechémoslo para algo más. Pues ya tenemos el recurso, tenemos una buena calidad de grabación de video y tenemos una buena grabación de audio, entonces pues utilicémoslo. Entonces los podcasters lo que hicieron fue coger ese contenido y subirlo también a las otras plataformas, utilizar YouTube, Twitter, Facebook, bueno, todas las otras plataformas, ¿cierto? Entonces fue simplemente aprovechar eso porque las personas que ya eran youtubers, no conozco muchos youtubers, no sé si conocen de pronto a Luisito Comunica, por ejemplo. Luisito Comunica, entonces Luisito Comunica simplemente lo que hizo es que él ya era youtuber y luego tomó sus contenidos y los adaptó al podcast y se convirtió en un podcaster, ¿cierto? Y los podcasters lo hicieron al revés, ya tenían sus contenidos de audio, lo que hicieron fue agregar una cámara y se convirtieron en youtubers. Entonces existió como esos dos universos, esos dos mundos y funcionan muy bien. Pero el podcast se pensó principalmente para audio nada más. El TikTok para el podcast es muy bueno siempre y cuando la comunidad sí consuma ese tipo de contenidos, porque el TikTok apenas hasta este momento acaba de habilitar videos de más de 3 minutos, por ejemplo. Entonces, para lo que funciona el TikTok en este momento para los podcasters es simplemente para momentos específicos. En el caso de la comedia, cuando un comediante tiene un podcast y quiere utilizar ese contenido para YouTube, lo que hace es que saca fragmentos de 10 segundos o 15 segundos a lo sumo, donde está el chiste, donde está la parte más importante de lo que está diciendo, y lo sube a TikTok, pero no es la plataforma más fuerte en este momento para los podcasters. Además que TikTok no monetiza, que es un tema que vamos a tocar ahorita más adelante. TikTok no monetiza, entonces pues no es el preferible para las personas que sobre todo estén buscando la forma de hacer dinero con el podcast. Entonces, aquí vamos a tocar un tema importante, si pueden tomar nota de esto es muy importante, tal vez una de las cosas más importantes en este tema, y es el transmedia, en inglés el transmedia. Voy a ponerlo aquí en el chat. El transmedia es la perfecta utilización de todas las redes sociales o de todos los recursos digitales, ¿cierto? El transmedia. Y ahí va el ejemplo que yo les ponía hace unos minutos, y es utilizar todas las redes sociales. Entonces, les voy a explicar un caso perfecto de transmedia y es, tomamos esto que estamos haciendo en este momento, que es este video y este audio de esta clase, y tomamos el contenido, tomamos todo lo que salga como resultado, es decir, una videollamada de 2 horas, ¿cierto? Que va a ser aproximadamente eso. Y esa va a ser la base del contenido. Pero de esta base de contenido, entonces voy a sacar el audio, que van a ser 2 horas, le voy a poner una introducción y le voy a poner una salida en un programa de audio, en un programa de edición de audio, y ya tenemos un capítulo del podcast que se va a llamar clase de podcast, ¿cierto? Voy a tomar el video todo completo, voy a ponerle también una introducción en video y una salida en video y lo voy a subir a YouTube y va a ser un contenido audiovisual para YouTube que se va a llamar clase de podcast. Pero entonces también voy a sacar un corte de este momento específico en el que estoy hablando de transmedia y voy a sacar ese corte, solamente ese fragmento, y ese fragmento lo voy a sacar y lo voy a poner en Instagram y le voy a poner como título clase de podcast transmedia y voy a subir solamente un fragmento de 2 minutos. Pero también voy a sacar otro fragmento de 1 minuto de esto que estamos hablando y lo voy a poner en TikTok y se va a llamar transmedia clase de podcast. Eso es transmedia. Transmedia es coger un contenido como base y poderlo utilizar en todas las redes sociales de acuerdo a cada red social. Entonces, el mismo contenido que estoy generando me va a funcionar para hacer, por ejemplo, si aquí grabamos 2 horas,
puedo sacar 20 cortes de 5 minutos y ponerlos en Instagram. Entonces ya tengo 20 publicaciones para Instagram y puedo sacar 50 cortes de 1 minuto y subirlos a TikTok. Entonces ya tengo 50 publicaciones para TikTok. Lo mismo me pasa con Facebook y lo mismo me pasa con YouTube. Los contenidos transmedia es coger un contenido como base y luego adaptarlo a cada red social y utilizarlo de forma que sea adecuada para cada red social. ¿Tienen alguna duda de pronto con el término transmedia? Bueno, voy a continuar. Si tienen alguna pregunta de pronto me pueden ir. Ok, aquí me dicen que quedó claro. Si tienen alguna pregunta que vaya surgiendo, me van contando. El tema transmedia es un tema importante que nos va a ayudar a generar muchos contenidos. En el tema digital, en todo el tema de redes sociales, una de las cosas que más nos van a servir todo el tiempo, hablando de diferentes redes sociales, de redes como TikTok, como Instagram, como Facebook, YouTube, todas, es importante la constancia. Siempre hay que estar publicando. Siempre, todo el tiempo tenemos que estar publicando una cosa diferente, una cosa nueva. Y este tema transmedia nos va a ayudar a eso, a siempre tener contenidos y sobre todo tener contenidos de calidad, tener contenidos importantes para estar publicando todo el tiempo. Entonces es importante el tema transmedia. Si pueden buscar un poquitico más de información acerca del tema y profundizarlo, es muy importante en este momento. Y más adelante volvemos a él cuando estemos hablando del tema de la monetización. Listo. Aquí está el tema del formato, pues para que sigamos con eso. Es como una preferencia. Como lo dije una vez más, el podcast es pensado en principio simplemente como un tema de audio, entonces la cámara y tener una grabación o tener la imagen de las personas hablando es añadidura, es si se quiere, pero en principio y lo original del tema podcast es simplemente audio. Ese es el formato original del podcast. La recomendación siempre pues va a ser el aprovechamiento de todos los recursos. Si tenemos forma de tener una cámara y grabarnos audiovisualmente lo que estamos haciendo, importante, sería muy bueno. Pero si no, siempre va a ser muchísimo más recomendable, y esto en la cuestión de recursos técnicos, siempre será más importante tener un buen audio que tener una buena imagen. Una persona se va a soportar un video de 1 hora con una mala imagen, se lo soporta cualquiera siempre y cuando tenga un buen audio, pero nadie te va a soportar una cámara de 4K con la mejor imagen del mundo, pero un audio malo. Nadie va a soportar eso. Entonces, que lo consideren como importante, siempre será más importante el audio que la imagen. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Aquí me hacen una pregunta que es si los podcasts generan ingresos. Ya les voy a resolver esa pregunta que la tenemos más adelante. Esa es como la recomendación. La recomendación mía siempre va a tener invertir. No estoy hablando de que tenga que ser una cosa muy complicada. Yo en este momento les estoy hablando desde el micrófono de mi computador. Es simplemente tener un lugar adecuado. Es más importante el lugar como tal que el micrófono. Yo he escuchado unos podcasts muy bien hechos, muy bien hechos con el manos libres del celular o directamente con el micrófono del celular. Yo muchas veces utilizo el micrófono de mi celular para hacer los podcasts y siempre y cuando tenga yo un lugar en silencio, va a estar muy bien. Incluso tengo un podcast en este momento que se llama Ahí me disculpan el podcast. Se los puedo dejar ahorita en un link, que es un podcast que yo hago con notas de voz de WhatsApp. Entonces se graban en la calle. El ambiente antes me ayuda a que el podcast funcione mejor porque genera como un imaginario en la gente de dónde están enviando la nota de voz y todo. Entonces, siempre será importante el audio mucho más que el video. Listo, como recomendación. Entonces, si pueden tomar nota, los ruidos de la calle, sí, los ruidos de la calle dañan, aquí me preguntan en el chat, ¿los ruidos de la calle dañan el sonido según el tema? Sí, si estás haciendo un podcast que quieres que se sepa que está hecho en la calle, no hay ningún problema, porque si estás, o sea, si tu podcast se llama Caminando por la calle, por ejemplo, pues vas a querer que el ambiente que se sienta sea la calle. Pero, pero si tu podcast es tú conversando con otra persona y se necesita que nada más, que no se escuche nada más de ambiente, sino que se escuche de pronto la música de fondo, pues lo ideal sería que lo hicieran en un lugar silencioso. Pero si tu podcast
si tu podcast habla sobre la calle, habla de preguntas en la calle, de entrevistar personas en la calle, de ese tipo de cosas, yo no le veo ningún problema, porque antes genera un imaginario, porque como solamente estoy escuchando, entonces sería ideal escuchar los sonidos ambientes de la calle. Aquí sería importante que tomen nota de como de este proceso que sigue, porque vamos a hablar también de los programas que nos van a ayudar, de los software que nos van a ayudar como en el tema específico de lo que sigue. Y es el proceso, ¿cierto? El proceso del podcast y de cualquier contenido que vayamos a hacer, de cualquier cosa que hagamos en el tema digital, siempre va a tener una preproducción, una producción y una postproducción, ¿cierto? Entonces vamos a empezar paso por paso. La preproducción fue el tema específicamente por el que arrancamos. La preproducción, estamos hablando del guión, de qué vamos a hablar, ¿cierto? Así vayamos a hablar de temas que conocemos mucho y que ya sabemos y que somos unos expertos, siempre deberíamos tener un guión, siempre deberíamos tener por lo menos el título de lo que vamos a hablar, porque eso nos va a dar una base y nos va a dar un orden. Entonces, la preproducción estamos hablando en este caso específico es saber de qué vamos a hablar. Esa es la preproducción. Saber de qué vamos a hablar y saber qué recursos técnicos tenemos para poder grabar lo que vamos a hablar, ¿cierto? Entonces, en la preproducción está el guión y está también ver qué micrófono tengo, qué cámara tengo en caso de que la vaya a utilizar y ahí podemos arrancar y ver que todo funciona. Si necesitamos una conexión a la luz, ver que todo esté funcionando, hacer una prueba, 1, 2, 3, 4, 5, escuchar bien que todo esté saliendo bien y ahí entonces seguir el siguiente paso, que sería la producción. Es producir el contenido del que vamos a hablar, ¿cierto? La producción es darle grabar al micrófono y poner a grabar la cámara y empezar a hacer nuestro contenido. Esa es la producción de nuestro contenido. En este caso, nosotros estamos produciendo el contenido. Si vamos a hacer un podcast de esta clase número 1 de podcast, esta es la producción. En este momento lo estamos produciendo, estamos haciéndolo, hablando sobre el tema y solucionando todas las dudas. Ahorita cuando terminemos en 2 horas se va a acabar, perdón, en 1 hora y pico más o menos se va a acabar el punto específico de producción y tenemos que pasar al siguiente paso que es la postproducción. Todos los pasos muy importantes. A ver, aquí nos dicen, para los podcasts funciona lo mismo de la radio, que es bueno tener varias voces, preguntan por acá. Es importante saber que el podcast, yo les decía ahorita que es una cosa, que es una cosa que trata de ser natural, ¿cierto? Que trata de ser una conversación natural porque estamos pensando en que las personas se van a sentar a tratar de aprender o a distraerse o a entretenerse simplemente con nuestro contenido. Entonces, para mí sí es importante que siempre haya una persona que pregunte y otra persona que responda o viceversa. O sea, que siempre haya un feedback de todas las cosas que se dicen porque la conversación va a ser muchísimo más fluida. Entonces sí me parece importante que no tiene que ser, es decir, no es una ley que tienen que haber varias voces, pero me parece que sí debería ser así, porque es más entretenido escuchar dos puntos de vista, es más entretenido escuchar dos personas hablando de un tema. Si existe, por ejemplo, yo consumo muchos podcasts de comedia, entonces siempre es bueno que alguien diga algo y que otra persona se ría, porque eso genera también como una risa colectiva. Entonces, si yo escucho a otra persona riéndose, yo me voy a sentir más seguro de reírme. Entonces, creo que sí, deberían ser varias voces. Pues debería tener por lo menos dos para que la conversación funcione. Entonces, estuvimos en el tema de producción y ahora vamos al tema de postproducción, que es tal vez, yo diría que es el más importante de todos, ¿cierto? El tema de la postproducción es el punto más importante de todos porque muchos contenidos no salen como se hicieron exactamente en la producción. Entonces me refiero específicamente a que hay muchos momentos aquí en los que yo hago un silencio y me quedo callado un rato, por ejemplo, cuando les pregunto que si tienen alguna duda. Entonces ese silencio específicamente cuando yo esté en la postproducción, pues prefiero eliminarlo, porque la persona que esté escuchando el podcast va a escuchar un silencio ahí y también se va a quedar como,
bueno, el podcast se acabó, el podcast siguió, eh, van a seguir hablando o ya no van a decir nada más. Entonces, en la postproducción yo voy a eliminar absolutamente todo lo que no me sirve, todo lo que yo siento que no debería ir ahí. Entonces voy a borrar los silencios, voy a borrar de pronto algún error gramatical, si yo me equivocara aquí diciendo alguna palabra o algún término, pues prefiero borrarlo para que eso no quede en el resultado final. Entonces la postproducción es el tema más importante de todos. Además, la postproducción nos va a dar la posibilidad de darle al audio o al resultado final de lo que grabemos un look o una apariencia de podcast, una apariencia de video de YouTube, una apariencia de todo eso. Entonces, les quiero mostrar para el tema específico de audio, les quiero mostrar el software que yo les puedo recomendar, asumiendo que las personas que están en esta clase pues son nuevas en el tema. Ahí se los voy a dejar. El software se llama Audacity. Es un software muy intuitivo, muy sencillo. Es un software que es muy fácil de usar y que es profesional. Es decir, es gratuito, lo pueden descargar en cualquier computador, no cuesta nada de dinero y es un software que tiene una calidad profesional de sonido. Es muy intuitivo, es muy sencillo de usar y con ese audio, con ese Audacity ustedes van a poder editar todos los audios que quieran. Pueden editar audios de, por ejemplo, tomar todo esto que estamos haciendo en este momento, sacar el audio, extraer el audio del video y comenzar a hacer toda una edición de video para, perdón, de audio para poder sacar un episodio de podcast de lo que sería esta clase de podcast. Ese es el software que les puedo recomendar en este momento para el tema de la postproducción. Y también tenía algo aquí muy importante, que es un tema que mucha gente pues pregunta por esto, porque hay un tema importante en todas las redes sociales que son los derechos de autor. En redes sociales como por ejemplo Instagram y Facebook, cuando uno cuando uno monta por ejemplo un podcast y quiere empezar a subir contenidos, uno tiene que cambiar la cuenta de persona normal a una cuenta de empresa o una cuenta de creación digital o una cuenta pues de alguien especial o de figura pública o de, bueno, no sé. Y cuando haces ese cambio de cuenta, inmediatamente se pone una alerta en Instagram, en este caso pues en la empresa Facebook, se pone una alerta para que no puedas utilizar canciones que tienen derechos de autor. Entonces, si utilizas en un video, por ejemplo, o en un capítulo del podcast o cualquier cosa, una canción, no sé, de J Balvin, por ejemplo, inmediatamente te va a llegar una alerta. Te van a decir, hey, estás utilizando contenidos, estás utilizando música de un artista que está firmado por Sony Music, entonces el video que subiste lo vamos a bajar. Y si uno sigue incurriendo en ese mismo caso y sigue haciendo otra vez lo mismo y de nuevo una vez más poner una canción con derechos de autor, lo que va a pasar es que te van a cerrar la cuenta. Entonces, si ya tenías una cantidad de seguidores o lo que sea, vas a perder absolutamente todo el trabajo que realizaste, vas a perder los videos, el alcance, absolutamente todo. Entonces es importante, muy importante, utilizar en los videos y en los audios del podcast siempre música gratuita. Nunca utilizar música con derechos de autor porque siempre va a ser un problema. Entonces yo siempre utilizo librerías gratuitas. En este caso, como la mayoría de contenidos que yo genero, también los subo a YouTube, lo que hago es que utilizo librerías gratuitas de YouTube. Entonces, aquí les voy a poner en el chat el link de la librería gratuita. Esa librería tiene no solamente audio, sino que también tiene efectos de audio. En esta librería ustedes van a poder encontrar sonidos de todos tipos, música incidental, por ejemplo. Yo tengo un podcast que es sobre, yo tengo un podcast que es sobre historias de terror, por ejemplo. Entonces voy a entrar a esa librería de sonido que les dejé ahí en el link y voy a poner en el buscador terror o sonido de terror. E inmediatamente ella me va a arrojar un montón de resultados de sonidos de terror.
y de música incidental de terror. Entonces yo me siento, simplemente escucho y elijo la canción adecuada para utilizar en mi audio y todo es música gratuita. Es música que pueden utilizar libremente, música que la pueden editar, que pueden cortar, que pueden hacer lo que quieran con ella. Por aquí me llega una pregunta y dice, como el podcast es originalmente para que sea solo audio, ¿qué tan relevante es el montaje visual en un podcast? Yo les explicaba ahorita que existían dos universos. Existía el del youtuber que se convirtió en podcaster, es decir, el youtuber que empezó a hacer podcast porque sabía que había como oportunidades. Entonces ese youtuber lo que hizo fue que transformó sus contenidos de YouTube en contenidos de podcast, es decir, sacó el audio de sus videos y lo subió a Spotify, a Deezer, a todas estas plataformas. Y también existió al revés, existió el podcaster que se dio cuenta que podía poner una cámara y convertirse en youtuber, ¿cierto? Entonces, lo que te da la posibilidad de tener audios en el video es que puedes abarcar otras redes sociales y no solamente redes sociales de audio. Entonces, yo puedo tener mi contenido en Spotify, Deezer, Apple Podcast, iVoox, todas las plataformas y también podría tenerlo en Facebook, y también podría tenerlo en YouTube, y también podría tenerlo en Instagram y en TikTok. Entonces, esa es como la versatilidad que tiene el tener la posibilidad de tener audio y video al mismo tiempo. A ver, aquí nos dice, acorde a los derechos de autor, ¿existe alguna regla de tiempo? Es decir, un límite para usar la pieza de audio por X tiempo. El tema con los derechos de autor, con estas canciones, ya voy a mirar qué pasó con el link que me dicen que no abre. El tema con los derechos de autor es que estas canciones de YouTube, es decir, desde el momento en el que las utilicen, nunca van a tener que pagar derechos por ella, porque son canciones que la persona que la produjo y la persona que la compuso la dejó libremente para que se hicieran contenidos con ellas, ¿cierto? Entonces, con esta librería, que ya les voy a poner el link bien, con esta librería específica de YouTube, nunca van a tener un problema de derechos de autor, pero con una canción de un artista reconocido sí van a tener problemas. Lo que pasa, por ejemplo, en YouTube es que YouTube, si utilizas una canción, por ejemplo, de J Balvin, lo que va a pasar es que YouTube te va a enviar un mensaje y te va a decir, listo, te vamos a dejar utilizar la canción en tu video, pero cualquier dinero que genere tu video nos lo vamos a quedar nosotros. Yo me voy a quedar con ellos, ¿cierto? Entonces, pues, tampoco es como recomendable. Por ejemplo, la canción de J Balvin se puede usar, ejemplo, 10 segundos. Sí se puede usar la música que tiene derecho, se puede usar poquito tiempo, es decir, para mostrarla, por ejemplo, podrías mostrar una canción, pero yo siempre recomiendo que no se haga, porque si tu cuenta se vuelve muy masiva, es decir, si muchas personas empiezan a consumir tus contenidos, puede que pase eso que te estoy diciendo. En Spotify también podría pasar lo mismo, que todo el dinero que genere tu capítulo se vaya para J Balvin, por ejemplo, para Sony Music o para la disquera de él. Y lo mismo podría pasar en YouTube, que la disquera haga una reclamación y si la disquera hace una reclamación no te vuelve a llegar ninguna regalía por el contenido, sino que le llega directamente a ellos. Entonces yo recomendaría que si la proyección es a hacer muchos contenidos, si la proyección es a hacer una marca muy sólida, no utilizar contenidos de otras personas. Y si se va a mostrar algún contenido, no hacerlo más de 5 segundos, porque ellos podrían alegar que se pasó al segundo 11, por ejemplo, entonces que ya pueden cobrar por eso. Es muy complicado por el tema de los abogados, hay unos problemas muy importantes con eso. Si tienen algún problema, es solamente que pongan en el Google, que abran Google y pongan librería de sonidos de YouTube. Ya, librería de sonidos de YouTube y es así de sencillo. Entonces, eso con el tema de los derechos de autor de la música, siempre es recomendable que se utilicen bancos de música gratuitos. Este banco de YouTube es el mejor porque nunca vas a tener un problema legal, nunca te vas a meter en un problema con ninguno de los creadores y además por la versatilidad que tiene, porque tengo temas de absolutamente todo. Es tan sencillo como poner palabras. Si, por ejemplo, voy a hablar sobre jardinería, es tan sencillo como que puedo poner garden o poner jardín en el buscador e inmediatamente YouTube me va a arrojar un montón de resultados de música incidental que aplica para videos sobre jardinos, canciones en acordes mayores, canciones muy bonitas, canciones con ukelele, cosas así de ese tipo. Entonces siempre va a ser muy adecuado y además tiene otros tipos de sonidos.
si necesito sonidos de pitos, si necesito sonidos de la calle, por ejemplo, sonidos ambientes, ese tipo de cosas. Entonces es importante siempre tener en cuenta esta galería de sonidos para no tener ningún problema. Aquí vamos a pasar a las plataformas de hosting y las plataformas de distribución. Esto es importante porque, pues bueno, uno genera los contenidos y ya me imagino que todos, pues la mayoría de aquí sabemos que podemos alojar los contenidos en YouTube, que podemos alojar los contenidos en Instagram, que podemos alojar los contenidos en Facebook y en esas plataformas, pero eso no son plataformas de podcast. Y estamos hablando específicamente de podcast. Entonces, vamos a hablar específicamente de las plataformas de alojamiento de podcast, ¿cierto? Vamos a hablar específicamente de esto y aquí viene una parte muy importante de toda la conversación, antes de que vamos a las preguntas, que me imagino que de aquí van a surgir preguntas, y es, el podcast es más rentable que YouTube. Es decir, en este momento, sobre todo si uno está empezando, es más rentable ser un podcaster que ser un youtuber, ¿cierto? Porque existe una cosa, si pueden tomar nota también, esto es importante, hay algo que se llama el CPM, que es el costo por mil, es el costo cada 1000 reproducciones de mi contenido. Entonces, el costo por mil de YouTube es un tema como muy bajo. YouTube al principio pagaba muy bien y en este momento por la masificación que tuvieron sus contenidos y por la cantidad de gente que genera contenidos para YouTube, YouTube no, ya no monetiza tan bien. Es decir, cada 1000 reproducciones en YouTube ya no me dan casi dinero, es una cantidad muy mínima. Pero los podcasts monetizan muy bien. El podcast es una plataforma que en este momento está monetizando muy bien. Entonces, les puedo dar un ejemplo. Podría ser aproximadamente $3 por cada 1000 reproducciones y eso no lo paga ninguna otra plataforma, ¿cierto? Entonces, existen plataformas que se encargan de hacer todo este trabajo por nosotros. Existía antes algo que era Spotify for Podcasters, Spotify para podcasters, y ya la marca se acabó porque llegaron un montón de marcas que empezaron a alojar podcast. Yo tengo una marca recomendada, pues voy a ponerles aquí varios nombres. Les voy a poner una que se llama Anchor, una que se llama Acast, y les voy a recomendar la plataforma que yo utilizo que se llama Spreaker. Spreaker es la plataforma que yo más utilizo, es la plataforma que yo recomiendo porque es muy barata, o sea, es muy económica y es una plataforma que hace todo el trabajo por mí. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Yo simplemente subo un capítulo de mi podcast, entonces pongamos el mismo ejemplo, yo tomo todo el audio de esta conversación que estamos teniendo, le pongo clase número 1 y la edito, le hago todo el tema de postproducción del que hablamos ahorita, le pongo una introducción, le pongo una salida y después la alojo en esta página que se llama Spreaker. La alojo en esa página e inmediatamente lo que hace Spreaker es que la distribuye. Spreaker funciona como una casa disquera. Cuando yo tengo una casa disquera y soy un artista musical, lo que hace la disquera es que distribuye mi música. Entonces la casa disquera me sube a plataformas digitales, todo este tema, monetiza mis canciones. Exactamente esto es Spreaker. Spreaker es como una casa disquera para podcasters. Entonces yo le pongo mi contenido a Spreaker y luego le digo, Spreaker, quiero que lo distribuyas en 50 plataformas diferentes. Spreaker inmediatamente lo que hace es que coge mi contenido y lo distribuye en todas las plataformas de podcast, que son las principales que hemos mencionado ahorita. Apple Podcast, que no es muy reconocida aquí en Colombia, no es muy utilizada aquí en Colombia, pero es importante a nivel mundial. Está Deezer, que es muy importante. Está la más importante para nosotros en Colombia es en este momento Spotify, es la que más dinero genera. Y hay un montón de plataformas más. iVoox, iHeartRadio, bueno, un montón de cosas. Y esta plataforma Spreaker te lo distribuye en todas y lo monetiza en todas. Es decir, en todas las plataformas en las que estás distribuido, estás monetizando. Si alguien en Apple Podcast escucha tu capítulo una vez, inmediatamente te llega algo de dinero a tu cuenta, o sea, tu cuenta de Spreaker. Entonces es importante tenerlo en cuenta
y el costo es de verdad, es bastante bajo. Entonces es importante. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Se acabaron los temas de los que me habían hablado que podíamos hablar esta tarde, así que me gustaría responder preguntas que tengan hasta el momento para que vamos solucionando todo. Bueno, aquí dicen, ¿es preferible subirlo a una plataforma tipo Spreaker o directamente en la plataforma? Subir, por ejemplo, un podcast a Apple Podcast en este momento es difícil o es, creo que imposible. Y también a Spotify. Spotify tenía Spotify for Podcasters, pero también decidieron que esa marca no iba a funcionar. Entonces, es básicamente la única forma que tenemos de distribución masiva, utilizando Spreaker u otra plataforma. Acuérdense que no es solamente Spreaker, sino que hay varias plataformas, muchas plataformas que van a distribuir el contenido, pero es básicamente lo mismo que pasa con los artistas musicales. Si yo tengo una canción, yo no puedo entrar directamente a subir mi canción a Spotify, por ejemplo. Yo tengo que conseguirme un agente, se llama el agente Spotify, o conseguirme una casa disquera que haga ese trabajo por mí. Entonces, siempre van a tener que tener un intermediario, ¿cierto? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Siempre se va a tener que utilizar alguna de estas plataformas. Aquí nos dicen, ¿hay alguna plataforma gratuita que valga la pena? La plataforma Acast es una plataforma muy importante que está creciendo mucho en este momento en Latinoamérica. Es una plataforma que no es de acá, pero que está creciendo mucho en Latinoamérica y es importante y es gratuita. Spreaker también Spreaker también tiene un sistema gratuito que son las primeras 10 horas de capítulos. O sea, tienes las primeras 10 horas de capítulos son completamente gratis. No te van a cobrar nada por eso y puedes generar dinero con ellas. La cosa es que pues uno se enamora de esto realmente y uno hace muchos más capítulos. Uno se da cuenta que 10 horas ya no son nada y uno quiere seguir subiendo y seguir alojando. Entonces, pues 10 horas se te van a quedar muy cortas. ¿Tienen alguna otra pregunta de pronto? Ah, bueno, alguien que le pueda responder, porfa, la pregunta. Infortunadamente no llegué a tiempo. ¿Es posible acceder a la sesión grabada? Yo supongo que sí. Claro que sí, Vima. Nosotros vamos a compartir la grabación junto con todos los recursos que nos está aquí compartiendo Pepe para que los tengan con el correo que ustedes se registraron para participar de este evento. A ese mismo correo les vamos a enviar esta información. Ah, mil gracias. Listo. Por aquí dice, entonces no es recomendable hacer podcast en vivo, ya que es preferible postproducción. Bueno, aquí hay un tema y es por tiempo y por recursos técnicos. Si existiera la forma técnica, si tienen forma de hacer la grabación en vivo, existe una herramienta que es muy buena la pregunta porque existe una forma de hacer todo esto muy fácil. Hagan de cuenta, por ejemplo, que estuviéramos haciendo esta sesión y esta clase en vivo por Facebook, ¿cierto? En Facebook o, por ejemplo, en YouTube, que estuviéramos haciendo la sesión en vivo en YouTube. Entonces ahí estamos adelantando algo de trabajo. La producción ya va a estar lista. Y lo que vamos a poder hacer es que lo que hicimos para YouTube se quedó en YouTube, así mismo como quedó, y después de ese mismo audio sacarlo y hacer todo de lo que hablamos ahorita. Si tienen la forma técnica de que todo quede muy bien desde el principio, es decir, una muy buena cámara, unos buenos micrófonos, y que si es una conversación con otras personas, que las otras personas tengan buenas cámaras y buenos micrófonos, entonces me parece que sí es recomendable, porque está ahorrando algo de tiempo, ahorraría una parte importante de tiempo, porque ahorraría mucha parte de la postproducción. Y ya sería sacar solamente el audio y ponerlo en Spotify y en plataformas de audio, pero todo el video ya lo tendrías listo. Entonces, si existen todos los recursos técnicos para hacerlo muy bien en vivo, sería ideal. Me parece que estaría muy bien. Por aquí nos dicen, en Spreaker el contenido es audio o ya se puede subir video. En Spreaker solamente el contenido es audio. Spreaker te va a monetizar todos los contenidos de audio porque solamente trabaja con plataformas de audio como Apple Podcast, como Spotify y todas las plataformas que utilicen audio. Pero como les dije hace un momento, es sorprendente, pero monetiza mucho mejor el
el tema de los podcasts que los mismos videos en este momento. Ahora, si uno llega al punto en el que puede monetizar todas las plataformas al mismo tiempo, estaría generando muy buen dinero. El costo de Spreaker tiene diferentes costos. Voy a mirarlos en este momento en mi cuenta. Yo pago un plan en este momento en Spreaker que cuesta $8. No sé desde qué parte del mundo sea tu pregunta, pero son $8 aproximadamente y tengo con eso aproximadamente 200 horas de alojamiento, es decir, tengo 200 horas de capítulos, 200 horas de podcast y lo importante, Milton, es que yo en mi cuenta de Spreaker o Acast o Anchor o la que quieran utilizar, no solamente tengo que tener un podcast, yo puedo tener 50 podcasts si yo quiero. Yo en este momento tengo un canal de podcast que se llama Suena Digital y en ese canal tengo en este momento 5 podcasts. Y los 5 podcasts me monetizan a mí la misma cuenta. Es decir, entre más podcasts tengan, entre más contenidos estén generando, existen muchas más posibilidades de generar ingresos y de aumentar la comunidad del canal como tal, porque la gente los puede buscar por el nombre del canal, en el caso mío es Suena Digital, o los puede buscar por el nombre del podcast, como si fuera un canal de televisión, como si fuera, por ejemplo, no sé, MTV. Y MTV tiene diferentes programas, así funciona. Entonces el canal mío se llama Suena Digital y Suena Digital tiene 5 podcasts diferentes y todos monetizan la misma cuenta. ¿Tienen de pronto alguna otra pregunta? Lo que quieran preguntar, de pronto algún recurso que les gustaría que les enviara, eh, algo más de información adicional, cualquier cosa. Claro, por supuesto. Les voy a poner aquí, yo estoy así en las redes sociales. Y también me gustaría ponerles por aquí, les voy a poner por acá el nombre de algo muy importante y es que si están arrancando, si quieren empezar en todo esto, es muy importante los referentes. Es decir, que ustedes siempre estén viendo los contenidos no para copiar, sino para tener referentes y ver de qué forma está la tendencia, sobre todo cómo está funcionando el tema en este momento. Así que les voy a dejar un par de podcasts muy buenos de diferentes tipos. Por aquí les voy a dejar el nombre para que los busquen. Están en absolutamente todas las plataformas digitales y les puede dejar un ejemplo clarísimo de lo que es el contenido transmedia. Es decir, de cómo coger un contenido y convertirlo en un contenido adecuado para cada red social. Es gente que publica en Twitter y publica también en Instagram y publica en Facebook, en YouTube, que también tiene el podcast en Spotify que, y que monetizan por todas partes. Entonces es importante ver qué están haciendo, cómo lo están haciendo y utilizar estrategias similares. Voy a dejarles uno aquí que se llama Roberto MTZ. Lo pueden encontrar en cualquier plataforma, lo pueden encontrar en cualquier parte. Es muy, muy bueno. Y por ejemplo, hay uno que se llama, muy sencillo, que se llama Stand Up México. Este es solo podcast, pero pueden darse una idea de lo que, cómo pueden ver algunos contenidos que yo genero. Y les voy a dejar entonces un par de podcasts. Roberto MTZ, que es un podcaster mexicano, si hay alguien aquí de México que lo conozca, es un podcast de conversación, un podcast de invitados y es el ejemplo claro de cómo convertir los contenidos y cómo utilizarlos perfectamente en cada red social, cómo utilizar el contenido adecuadamente en Instagram, cómo utilizarlo adecuadamente en Facebook, cómo utilizarlo adecuadamente en YouTube, absolutamente todo, y cómo utilizar todo un contenido de 2 horas o de 1 hora para que me dé contenidos, por ejemplo, para un mes entero de redes sociales. Y aquí hay otro que se llama, con este podcast, por ejemplo, de Stand Up México, que lo pueden encontrar en Spotify, pueden ver lo que estábamos hablando ahorita. Ahí pueden escuchar que ese podcast tiene mucho sonido ambiente, tiene sonido de bar. Entonces se escucha a la gente gritando, se escucha a la gente diciendo alguna grosería, se escucha a la gente brindando con copas, tomando, y lo utilizan también como parte del ambiente importante para generar el podcast. ¿Tienen de pronto alguna otra pregunta? Ah, bueno, por aquí me había llegado una que dicen, Spreaker, ¿para qué sirve? Les había contado que Spreaker sirve para distribuir contenidos. Spreaker es la plataforma en la que ustedes van a alojar su podcast
y esa plataforma se va a encargar de coger su podcast y distribuirlo en todas las plataformas de podcast que haya en este momento. Pueden ser alrededor de 20 o 30 plataformas de podcast diferentes. Spreaker se va a encargar de distribuirlo en todas y se va a encargar de monetizar. Es decir, se va a encargar de recibir dinero que les va a llegar a ustedes cada que una persona escuche un capítulo completo del podcast por medio de anuncios. Cada que la gente escuche sus capítulos, se va a escuchar al principio un anuncio de alguna marca o de alguna cosa que lo va a poner pues aleatoriamente Spreaker y les va a llegar a ustedes un dinero por eso. La plataforma de Google, me habla, por aquí me dicen, Pepe, no has mencionado la plataforma de Google. La plataforma de Google, me estás hablando de la de podcast, porque la plataforma de podcast de Google también está incluida en Spreaker. Es decir, Spreaker también te distribuye allá. Spreaker también te distribuye en Google Podcast, que también hace parte pues como de la marca de la cuenta de Google y todas estas cosas. Si tengo de pronto aquí la información de las, en un segundo voy a mirar si tengo la información de cuántas y cuáles son las plataformas en las que me distribuye Spreaker, ya se los pongo en un segundo. Sí, pero como les digo, pues Spreaker no es que esté haciéndole publicidad a Spreaker, sino que es la que yo utilizo. Entonces es la que más puedo recomendar porque las otras también funcionan muy bien. Y todas las tres cuentas que les estoy diciendo, las tres páginas que son Acast, Anchor y Spreaker, las tres pueden utilizarse de forma gratuita. Todas tres pueden utilizarse de forma gratuita. El dinero es como para más alojamiento y para estadísticas y datos demográficos, porque las plataformas te pueden arrojar el tema de te están escuchando mujeres de 19 a 25 años en Guatemala, o sea, arrojarte datos específicos, entonces también pagas un poquito por eso. Pero todas las tres plataformas tienen sistemas gratuitos de distribución. ¿Tienen de pronto alguna otra pregunta? Pepe, ¿has encontrado útil los datos demográficos para la producción de tus podcasts después de haber lanzado el primero? Sí, es como todas las plataformas. Yo creo que esos datos siempre hay que tenerlos en cuenta porque por ejemplo, en el caso mío, me encontré con una sorpresa y es que hay contenidos que yo genero que se ven más en México, por ejemplo, que veo los datos demográficos y está primero Medellín, segundo Ciudad de México y tercero Bogotá, por ejemplo, y yo soy de Colombia. Entonces a mí ese dato me parece importantísimo. Entonces he generado un par de contenidos enfocados al público mexicano porque me llevé una sorpresa de saber que ellos me estaban escuchando por alguna razón y ha sido importante porque ha aumentado más el público mexicano. Entonces uno no sabe de pronto qué contenido hizo que le llegó a una persona o a más personas de otro lugar y es importante tener el dato porque si sigo generando contenidos para ese público me va a ir mucho mejor. Entonces yo sé que tengo que destinar mis contenidos principalmente a la gente de Medellín, principalmente a la gente de Ciudad de México y a la gente de Bogotá. Entonces es muy importante siempre tener los datos demográficos, además de saber la edad y el sexo de las personas que me están escuchando, porque también con base en eso puedo escribir. Para eso les decía que es importante el guión, tengo que saber qué voy a decir y si voy a escribir un guión y si utilizo pues como esa organización de escribir antes de hacer un capítulo, es muy importante porque desde que lo estoy escribiendo ya sé qué palabras debo y qué palabras no debo usar, o qué chistes debo hacer o qué chistes no debo hacer, o de qué temas debo tocar y qué temas no debo tocar. Por aquí nos dicen, por ejemplo, esos $8 por 200 horas, es así como se lee, tengo el tiempo que quiera para usar 200 horas. No, listo, entonces lo que va a pasar es que tienes 200 horas de alojamiento, como les explicaba, con $8 específicamente en Spreaker, estamos hablando de Spreaker específicamente, tienes 200 horas en capítulos, en tiempo de alojamiento. Es decir, si tienes 10 podcasts, puedes utilizarlos como quieras, la cantidad de capítulos que sean, pero cuando se usen esas 200 horas, él te va a enviar una advertencia y te va a enviar un correo y te va a decir, hey, tienes llena el almacenamiento, ¿cierto? Tienes lleno el almacenamiento, si quieres seguir almacenando más, debes pasar al siguiente plan. El siguiente plan, no me recuerdo cuánto vale, como $12 aproximadamente.
pero no te va a borrar absolutamente nada. En ningún momento Spreaker te va a borrar absolutamente nada ni ninguna de las plataformas. Y además es importante que en cualquier momento puedes cambiar de plataforma. Es decir, yo tengo mi canal que se llama Suena Digital y puedo tomar todos mis podcasts y mudarlos o trasladarlos a Anchor o trasladarlos a Cast, por ejemplo. Entonces, siempre voy a poder hacer eso. Sin ningún problema voy a poder mudarme de un lugar a otro si este no me funcionó. Si, digamos, probé Spreaker y no me gustó, no me comuniqué bien con ellos, no me funcionó, entonces puedo mudarme a Anchor, por ejemplo. Puedo llevarme todos mis podcasts a Anchor y volver a empezar el proceso allá. Entonces tampoco tiene ningún problema por eso. Por aquí dice Pepe, ¿puedes recomendarme una plataforma para subir música que funcione similar a Spreaker? Plataformas solamente creo que existe una, si es de música, existe una que se llama CD Baby. Voy a ponerlo aquí en el chat, que es una disquera que es básicamente tu disquera personal. Ahí lo podrías hacer, pero esa plataforma se queda con mucho dinero, genere la música. Entonces, pues yo no la recomiendo mucho. Yo recomendaría más una casa disquera de tu país, que por lo general las casas disqueras te cobran como el 20% de lo generado cada año, entonces me parecería mucho mejor. A ver qué otra pregunta hacen por aquí. Dicen, entonces al subir el podcast en Spreaker, ¿se sube también a Spotify? Sí, se sube también a Spotify, se sube a todas. Si se sube a Spreaker, inmediatamente se va a distribuir en todas las plataformas, en todas las que quieran. Son muchas, muchísimas. Principales son como 6, pero son muchas a nivel mundial. ¿Y bajo qué cuenta queda alojada el perfil desde que el que se publica en las plataformas? Bueno, yo les explicaba ahorita, ustedes pues eh, si tienen pensado montar varios podcasts, pueden elegir como una marca central que los aloje a todos. En el caso mío se llama Suena Digital. Suena Digital en mi caso aloja todos mis podcasts. Esa es como mi empresa personal y ella aloja todos mis podcasts. Pero, por ejemplo, hay podcasts que tienen su propia cuenta y ya. Entonces tú podrías hacer, por ejemplo, un canal de podcast que se llame en Spreaker clase de podcast, que sea de esta clase y que tenga solamente los capítulos de este podcast y ya. Aunque podrías hacer un canal que se llame podcast en general y montes 5 podcasts diferentes hablando de diferentes cosas. Tampoco hay ningún problema. Funciona como un canal de televisión o como una emisora de radio. Es Caracol Radio o RCN Radio y tiene diferentes programas. Así funciona. Entonces la cuenta se hace bajo el nombre de Caracol Radio, pero tiene 10 programas diferentes. ¿Tienen de pronto alguna otra pregunta? Pepe, parece que ya les quedó todo súper claro. Pues Anu. muy bien. Bueno, Los veo muy calladitos. Entonces, no sé si para cerrar este espacio nos puedes compartir un pequeño resumen de, pues, de lo que se pueda, de todo sí, lo que claro. vimos hoy, porque fue un montón de información y también un consejo tuyo para todos los que están pensando en empezar este camino de los podcasts. De una, claro que sí. Pues así como a modo de resumen, arrancar por lo que empezamos y es como lo que les decía ahorita, esto es la democratización de los contenidos, la democratización de la radio, así que el que tenga algo que decir lo puede hacer, el que tenga algo que decir siempre va a poder hacer un podcast, de eso se trata esto, cualquier tema. Yo tengo podcast de muchos temas diferentes, tengo, como les dije, un podcast de notas de voz porque aquí en Colombia tenemos, por ejemplo, tenemos como una frase y es que cuando enviamos una nota de voz por WhatsApp muy larga, siempre decimos, hey, ahí me disculpan el podcast, porque fue una nota de voz muy larga. Entonces yo decidí, por ejemplo, tomar esas notas de voz largas y hacer un podcast con eso. Entonces simplemente me siento a hablar con alguien de algún tema y utilizamos notas de voz para hacerlo. Entonces me disculpo por el podcast, pero igual cogí la nota de voz y la puse en un podcast y lo monté a Spotify y en este momento es un podcast que escucha mucha gente. Entonces, cualquier persona que tenga algo que decir lo puede hacer. Las posibilidades son muy grandes, o sea, hay muchas posibilidades, como les dije, notas de voz, el micrófono del celular, el manos libres del celular, una cosa de estas que tenga micrófono simplemente. Siempre que se tenga algo que decir, se puede guardar, se puede grabar
y si hay una buena edición, una buena producción y postproducción, siempre va a poder ser un podcast. Y que también es importante que se den cuenta que si, pues, si están teniendo como la idea y están teniendo como las ganas de hacer podcast, que de verdad en este momento es muy sencillo y que es más sencillo, por ejemplo, que YouTube. Yo sé que pues también si les está de pronto como llegando la idea de hacer podcast, me imagino que en algún momento, porque muchas preguntas fueron también con base en eso, con el tema de YouTube, esto está generando muchas más cosas que YouTube y no hay que dejar YouTube de lado. Entonces se le puede dar toda la importancia al podcast, se le puede dar toda la fuerza y al mismo tiempo estar trabajando en las otras redes sociales. Todo el tema de redes sociales, todos los contenidos, absolutamente todo lo que se haga funciona es con la constancia. Entonces, siempre tratar de estar haciendo y haciendo y haciendo todo el tiempo. No empezar un podcast. Yo he empezado, pues, de gente que me ha pagado para empezar podcast y para asesorarlos y todo, y se quedan en el primer capítulo y ya después no siguen haciendo nada. Es como empezar y seguir haciendo y no sé, en 2, 3 meses se van a dar cuenta que la comunidad aumenta, que más gente les está escribiendo, que hay gente que les va a pedir capítulos, que hay gente que les va a decir, hey, ¿por qué no hablan de esto? Hey, hablen de tal tema, ¿por qué no tocan un tema diferente? ¿Por qué no? La misma gente les va a pedir por qué no se dejan ver la cara, por ejemplo, como listo, estamos escuchando los capítulos, pero queremos conocerlos, ¿por qué no suben un video a YouTube? ¿Por qué no suben un video a las redes sociales? Todo eso entonces, es importante y pues importantísimo si pueden profundizar en algunos temas de los que tocamos hoy, pues que no podemos quedarnos como toda la tarde hablando de eso, pero la palabra transmedia es una de las palabras más importantes yo creo que de todo este siglo, por todo lo que tenemos, por todas las posibilidades que hay, por las redes sociales que tenemos. Entonces, transmedia es una palabra importantísima, leer sobre ella, de aprender sobre esa palabra porque también les va a ayudar con la constancia, les va a ayudar a generar contenidos para todas las plataformas digitales al mismo tiempo. Esto no funciona solamente para yo mostrarme como marca, como Pepe Cardona locutor, sino que funciona también para mensajes, funciona también para conversaciones de otros tipos, funciona para exponer problemáticas. Yo tengo un podcast que es de una trabajadora sexual, por ejemplo, que habla de cómo le ha tocado de difícil, qué le pasó, cómo terminó trabajando en eso, por ejemplo. Entonces también sirve como para exponer problemáticas, para que la gente también aprenda cosas diferentes, para que la gente escuche puntos de vista. Entonces, es importante que estudien el tema y es importante también que si les gusta, que si les apasiona, que si les ha parecido un tema, que si les ha parecido un tema interesante, eh, que busquen la forma de conseguir los recursos básicos. Los recursos básicos, lo que yo les decía ahorita es un buen audio se perdona, un buen video no, entonces, perdón, al revés, un buen video, un buen video, pues ya se me olvidó a mí también, a ver, un buen audio, sí, un buen audio siempre va a ser necesario porque un mal audio nunca se va a perdonar, ¿cierto? Entonces, si les gusta esto, ver qué tienen, qué cosa pequeña tienen que comprar, cuál es el micrófono que les funciona. Los micrófonos son muy baratos. Hay unos que valen mucha plata y otros que son muy económicos. Entonces, ver cuál es el micrófono que les alcanza para comprar, cuál quieren comprar, si tienen con qué comprar uno muy bueno, comprar uno muy bueno, para poder que todo lo que hagan sea un contenido muy valioso, contenido de calidad. Eso está funcionando mucho más en este momento, contenidos de calidad y contenidos, importante el tema del podcast, contenidos que perduren en el tiempo. Es importante que esto no se convierta como en una cosa de noticias, ¿cierto? El podcast tiene que escucharse hoy y tiene que escucharse dentro de 5 años y seguir siendo igual de importante y escucharse dentro de 10 años y que la gente pueda escucharlo y que no pase nada. Entonces no es un noticiero, no es un programa de radio, es algo que va a perdurar. Son temas importantes y cosas que les van a servir mucho a ustedes también. Cuando uno empieza a hacer todos estos podcasts, cuando uno empieza a meterse en este mundo, empieza a estudiar más, empieza a leer más, empieza como
a profundizar más en muchos temas, entonces también es importante. Cada que uno empieza a hacer un podcast, empieza a aprender mucho más del tema. Aquí nos dicen personalmente, te agradezco este espacio, no estoy muy familiarizado con el podcast, pero me ha generado bastante intriga para escuchar, aprender y crear nuevas ideas. Muchísimas gracias nuevamente, saludos. Javier, muchas gracias a ustedes y también importante, exploren las plataformas, exploren Spotify, entren si hay algún tema que les gusta, por ejemplo, si les apasiona el terror, pongan la palabra terror, que el algoritmo de todas estas redes sociales es muy inteligente, entonces simplemente ponen una palabra clave y a ustedes les van a salir miles de resultados. Si les gusta la comedia, simplemente ponen comedia y les van a salir miles de canales de comedia, miles de podcasts de comedia y ahí van a ir encontrando muchos. Y es más, les voy a poner uno aquí, que es un podcast que ha ganado premios internacionales, es un podcast de Chile que se llama Caso 63 y para las personas que estén ocupadas y que no puedan ver una serie de televisión y que estén todo el día haciendo cosas y desplazándose, esto es mucho mejor que una serie de Netflix. Es una cosa impresionante y es un podcast, solamente escuchando uno se imagina absolutamente todo lo que está pasando, entonces es un tema muy, muy bonito. Es básicamente eso, si les apasiona esto y si les gusta, ya saben que con esto se puede generar dinero, aquí hay pues no estoy diciendo que pasado mañana vamos a ser millonarios, pero hay formas de rentabilizarlo, hay formas de que sea un proyecto autosostenible y hay forma de que les genere muchas cosas. La grabadora Tascam es perfecta, es una de las mejores marcas que hay, pues habría que ver cuál es la Tascam que tienes, pero es un aparato perfecto porque además te da la opción de conectarle micrófonos. Entonces se puede utilizar la misma Tascam como un micrófono o puedes conectarle micrófonos externos, puedes conectarle micrófonos boom, que son los de las películas y los de las entrevistas, o puedes conectarle micrófonos de solapa, o puedes conectarle absolutamente lo que sea. También se puede conectar al computador y puede ser directamente el micrófono del computador, entonces es un muy buen aparato. Pepe, muchísimas gracias por tu disposición y por el compartir de todo este conocimiento y experiencia que tienes con este tema de los podcasts. Te agradecemos mucho el haber compartido con nosotros esta tarde. Como ves en los comentarios del chat, todo el mundo quedó muy contento, así que muchísimas gracias. Chicos, si tienen alguna otra pregunta, pues ahí Pepe ya les dejó su tag para que lo sigan en redes y recordarles que como Pepe dijo, este es una herramienta, es un producto digital que nos puede ayudar para visibilizar todos nuestros proyectos, nuestras visiones y misiones de lo que hacemos en el día a día en nuestras organizaciones sociales y también una forma muy divertida de monetizar y conseguir un ingreso distinto para nuestras organizaciones. Así que aprovechenlo y muchas gracias a todos los participantes, a Denise y a Luciana también, nuestras intérpretes. Que tengan todos una feliz tarde. Muchas gracias a todos, nos escuchamos por ahí más adelante, lo que necesiten, por aquí voy a estar, listo. Hasta luego, que estén bien.